Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos entonces con el primer libro de Avicena, el libro de la curación, causas y principios en la naturaleza. Las influencias que tiene el presente libro a demostrar son inagotables. Desde Aristóteles hasta los más destacados filósofos árabes han servido de inspiración para la creación del trabajo que veremos a continuación. A pesar de que el libro tenga como un título que dice la curación, la verdad es que mucho más que esto veremos una cantidad de ciencias distintas que Avicena nos quiere dar a conocer. Debemos advertir que es un libro de gran tamaño que podrá tomarnos algún tiempo. Y claro, el libro de la curación sí que es gigante, chicos. Es gigante, está disponible en internet. Me parece que está más en el formato PDF que formato, digamos, físico. De hecho, lo encontré en eBay, me acuerdo que lo había encontrado en eBay. Y estaba bastante caro, y escrito en inglés y en árabe. Esos eran los dos únicos idiomas. Así que, sin más dilación, entonces, vamos allá. Bueno, el primer libro, como habíamos dicho, es Causas y principios en la naturaleza. Los principios de las cosas naturales. Es el capítulo 1. Para definir los principios de las cosas naturales, es preciso que entendamos los conceptos de accidente y sustancia. Una vez que los tengamos entendidos, debemos enfocarnos en revelar todas las cosas pertenecientes a los accidentes para luego pasar a la esencia. La única forma para entender los principios naturales de las cosas es acudir al entendimiento de la física, tal como lo hizo Aristóteles. Algunos seres tienen principios en común y otros no tienen dichos principios en común. Por supuesto, hay quienes comparten el género y otros comparten la especie, por lo tanto, lo más correcto sería aprender de los principios de las cosas, de lo general a lo específico. Para esto debemos analizar el concepto de definición. ¿Por qué? Porque la definición es lo que caracteriza al ser, identifica su esencia. Luego de conocer el concepto de definición, será apropiado revisar las cosas más específicas. Bueno, primero vamos con el género común. Primero debemos investigar las cosas que nos son comunes en nuestro intelecto, pues aunque no las conozcamos físicamente, el intelecto nos permite conocer su esencia de igual manera. Todo lo general de una naturaleza se completa con sus singularidades, por lo tanto tenemos que la perfección y el fin universal son la naturaleza. Una vez que el hombre alcanza a entender todo sobre el género común, su investigación acabará cuando sepa todo aquello de la especie. Por ejemplo, el hombre que descubre que es un animal y en el desarrollo de su investigación va descubriendo que es humano, ahí termina su investigación, ¿no es cierto? Entonces, Avicena nos dice que el hombre conoce desde lo general a lo particular, no conoce de lo particular a lo general. Podríamos decir que el hombre entonces conoce todas las cosas que conoce a través del método deductivo, ¿no es cierto? Recordémonos, ¿no es cierto? Vámonos retrotrayendo a la antigua Grecia. Recordemos que habían dos métodos, el deductivo y el inductivo. El deductivo lo hablaba Platón, inductivo lo hablaba Aristóteles, ¿ya? Yo sé que hay una discusión de eso, de que Platón hablaba de los dos, pero pongamos, digamos, las cosas, digamos, veámoslas generalmente, ¿no? Veámoslas generalmente. A modo de resumen, deberíamos decir que el género es todo lo común y desde ahí se empieza a conocer, desde lo general se empieza a conocer. Obviamente se va a tener una discusión con esto más adelante, incluso con otro filósofo árabe, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos con lo específico. Cuando se trata de hacer una comparación entre los seres en cuanto a las cosas comunes que tienen, será necesario entonces recurrir al intelecto. Por otro lado, para averiguar la especie de cada ser será necesario recurrir a lo que se conoce por naturaleza. Por lo tanto, para conocer lo común necesitamos el intelecto y para conocer lo específico necesitamos la naturaleza. Puede ser que las cosas específicas las podamos entender por medio del entendimiento a través de la facultad imaginativa, ¿no es cierto? Imaginativa.
Acuérdense que la facultad imaginativa la habíamos visto a propósito de la obra de Al-Farabi. ¿Cuál obra de Al-Farabi? La ciudad ideal. Así que si usted no la ha visto y quiere saber en mayor análisis qué es la facultad imaginativa, lo invito entonces a que vaya a ese video en el canal. Solo en este caso sería posible que lo específico no sea mejor que conocer los universales, puesto que la imaginación nos permite realizar mejores entendimientos de lo más general, aunque no siempre, pero la mayoría de las veces. Aunque puede ser cierto que lo específico, la sensación, la percepción y la imaginación pueden conceptualizar muy bien a un individuo, mucho mejor siempre será la noción común. Un ejemplo de esto sería hablar del cuerpo en general y de cómo es que sería lo específico. De manera similar, muy bien se podría decir que animal es mucho más general que cuerpo, y una vez que se individualizan estos conceptos, entonces tenemos tal o cual animal. La percepción de lo general y de lo específico. Avicena nos dice que es imposible imaginar al hombre específico sin hablar de un hombre en general. Por ejemplo, no podemos hablar de Sócrates sin antes saber si es un animal racional o no. Por cierto, yo puedo decir Sócrates y puedo referirme a un perro. En este sentido, parece más sensato guiarse siempre por lo general más que lo particular a la hora de definir a un ser. Sin embargo, cuando hablamos de los niños, podríamos decir que ellos conocen a su madre y a su padre por ser mujer y hombre, más que por ser madre y padre. Esto quiere decir que los niños conocen los individuales primero y eventualmente conoce lo universal. Es decir, los niños parecieran conocer desde lo que es más cercano, ¿no es cierto? Conocen a su madre y a su padre por ser mujer y hombre, ¿no es cierto? Eso es súper común, más que por ser padre y madre. Por lo tanto, sigue la idea, ¿no es cierto?, de que el ser humano conoce de lo general a lo particular. Claro, no conoce a la mujer que está con él, no lo conoce por ser su mamá, sino que por ser mujer. Ahora, esto podría traer como a confusión, porque uno podría decir, pero ¿cómo si el hombre aprendía desde lo general a lo particular? Y aquí estamos aprendiendo desde los individuales y hasta los universales. Pero piensen que estos individuales son súper comunes, o sea, la mujer y hombre, el concepto de mujer y hombre es tremendamente común. Es tremendamente común. Después, ¿no es cierto?, se va a lo individual, ¿no es cierto?, a lo específico, que sería ya el concepto de padre y madre. Bueno, cuando solo se conocen los particulares, surge el concepto de vaguedad, que aparece solo cuando tenemos datos individuales. A medida que pasa el tiempo, el hombre comienza a caer en conceptos más generales, como los de animal racional, uno, etc. Este proceso se le llama vaguedad individual intermedia. Claro, porque fíjense que el ser humano primero tiene este concepto de vaguedad, conoce a un humano, que es un ser individual o general, porque se puede entender de las dos maneras, o sea, individual o general, el ser humano, como habíamos dicho. ¿Y cuál es la vaguedad individual intermedia? Cuando ya empezamos a hablar de animal racional o irracional, ahí, ¿no es cierto?, vamos siendo un poco más específicos, ¿se dan cuenta? Aunque no tiene un concepto total del sujeto, no tiene un concepto total, pero sí podemos notar que hay una especificación, es decir, vamos de lo general, la vaguedad, ¿no es cierto?, en general, hasta lo individual, hasta lo específico, que sería, bueno, si está bien, este humano, o este, por ejemplo, es un animal, la vaguedad, ¿no es cierto?, y la vaguedad individual intermedia sería, bueno, este animal es racional o irracional. Para interiorizarnos un poco más, podríamos decir que el concepto de vaguedad nos habla de aquel concepto que no conocemos antes de entenderlo, es decir, que solo lo podemos imaginar. Luego tenemos el entendimiento del concepto vaguedad individual intermedia, cuando vemos a un hombre particular que se ve desde muy lejos, Sócrates, por ejemplo. Vamos a la causa y el efecto. La causa y el efecto suelen tener una correlación, como el ejemplo de que la madera es causa material de la cama, donde su relación se refiere a las partes. Por otro lado, hay causas que no tienen correlación, como por ejemplo el carpintero que hace la cama, ya que este no es parte de la cama, sino más bien su causa eficiente.
Naturalmente las causas pueden saberse antes de los efectos, como la predicción de un eclipse o cuando una mala sustancia ha entrado en el cuerpo del hombre, este ya sabe que tendrá alguna dolencia. Sin embargo, también hay casos donde sabemos primero los efectos y luego las causas. En todas las cosas que son experimentadas por la naturaleza, siempre se experimenta desde lo compuesto hasta lo simple, mientras que las cosas que se toman por intelección son de lo simple a lo compuesto. De lo simple a lo compuesto. Bueno, ustedes saben lo que significa simple, que no se modifica, mientras que compuesto significa todo lo contrario, que sí se puede modificar. Por lo tanto, las cosas del intelecto son mejores conocidas cuando se toman por género, y las cosas de la naturaleza son mejores conocidas por especie, que esto ya, ¿no es cierto?, lo habíamos dicho. Por lo tanto, esto de las causas de los efectos se pueden conocer usted puede conocer el efecto primero, puede conocer la causa, ¿no es cierto? Eso usted lo puede ver incluso en el embarazo. Cuando ve a una persona embarazada, usted presume que la causa de ese embarazo, ¿no es cierto?, fue el coito. Por lo tanto, ahí usted puede presumir que hay una concepción. Y de hecho eso lo dice, disculpe que les ponga materias de derecho civil, ¿no es cierto?, pero el Código Civil en su artículo 76, dice: de la época del nacimiento se colige la de la concepción. No voy a leer entero el artículo, pero es eso, ¿no es cierto? De la época del nacimiento se colige, ¿no es cierto?, se entiende, se presume la de la concepción. De hecho, dice después en el inciso 2, dice: se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300, contados hacia atrás. Por lo tanto, esto es lo que está explicando Avicena, ¿no es cierto?, que nosotros podemos conocer el efecto primero y después la causa, o la causa y después el efecto. No es algo de otro mundo, ¿no? Vámonos entonces con el capítulo 2, enumerando los principios de las cosas naturales por certeza y suposición. La constitución de los seres. Todo lo que es material está en constante cambio porque las dimensiones de las cosas cambian. Recordemos que las tres dimensiones son largo, ancho y profundidad, y que la mayoría de los objetos tienen estas dimensiones. De esta manera podríamos fundar los principios de los seres en la materia y en la forma. Igual que Aristóteles, ¿no es cierto? La materia y la forma es el principio de los seres. Se supone que ninguna materia puede concebirse en forma, o sea, sin forma, pero es perfectamente pensable que pudiera pasar algo así. Avicena dice que parecieran existir dos tipos de género. Uno para las cosas en sí, materia o forma, y para las cosas juntas, la materia y la forma inseparables, ¿ya? O sea, aquí dice Avicena algo que surgían las dudas con Aristóteles. Es decir, si se podía concebir la forma y la materia de manera separadas, una por una. Aquí Avicena dice que sí, y además también se puede concebir, obviamente, de manera conjunta. Se supone que ninguna materia puede concebirse sin forma, pero es perfectamente pensable que algo así pudiera pasar. Y bueno, ahora toda materia es receptiva de tener forma, por lo que formaría el material de la forma. Es decir, la materia es el material de la forma. Luego tenemos que la forma misma sería el sujeto de la materia, mientras que la composición de los dos formaría lo que llamamos elemento, que sería la parte más simple del objeto. Además, un cuerpo tiene dos principios adicionales: el agente y el fin. El agente es quien imprime la forma en la materia, mientras que el fin es el objetivo por el cual esas formas están impresas. Bueno, entonces, como podemos ver, todas estas explicaciones son complementarias a la filosofía aristotélica. O sea, Avicena está explicando las consecuencias, ¿no es cierto?, de adherir a la teoría aristotélica. El orden natural. Lo que es común puede entenderse de dos formas: una por un agente común y otra
por medio de los conceptos de agente y forma. La primera puede entenderse del siguiente modo: los niños tienen un agente común, ¿no es cierto?, que son los padres. Nadie puede ser niño si no vino de un padre. La segunda puede entenderse de que los niños serán agentes de algo, mientras que al mismo tiempo son un fin en sí mismos. Consecuentemente, la causa eficiente no es satisfactoria para describir los principios de los seres, puesto que todo tiene su propio agente y fin. La causa eficiente no es parte del orden natural, porque las cosas que tienen orden natural tienen un agente, o son agentes también, y un fin, o son un fin en sí mismas, determinado el fin, ¿no es cierto?, mientras que la causa eficiente no lo tiene. No lo tiene. Si existiera un principio común eficiente, el orden natural iría después de este, lo que no se entendería. Ahora, si este principio perteneciera al orden natural, sería absurdo, porque la causa eficiente solo es principio de sí misma, y las causas que pertenecen al orden natural no son causas de sí mismas. En efecto, usted, por ejemplo, los seres humanos, los animales, no son causas de sí mismos, no son causas de sí mismos. El principio natural eficiente al que se refiere Avicena aquí seguramente es Dios. Dios es la gran causa y principio natural eficiente, no los padres, como pudiera haber referido también Aristóteles. Aristóteles también decía lo mismo. De acuerdo con Avicena, los presocráticos no tienen ningún punto cuando aducen el nacimiento de las cosas a un elemento natural, como lo hacía Tales, Heráclito o Anaxímenes, pues la causa eficiente no tiene nada que ver con la física. Fíjense esto, qué importante: la causa eficiente no tiene que ver con la física. Las certezas. La investigación de las certezas está justamente en el agente de cada cosa. Primero se debe investigar el agente de las cosas naturales, y luego tiene que investigar el fin de las cosas naturales, además de analizar otras dos que serían las causas aristotélicas, por ejemplo, causa eficiente, causa material, causa formal y causa final. Sin embargo, Avicena añade otro principio a las causas naturales, que sería el cambio. En efecto, las características de una cosa cesan de existir para luego dar existencia a otras, que son atributos. Bajo este respecto se desprenden otros factores a conocer: lo que permanece y somete al cambio, lo que existe y luego deja de existir, y lo que no existe y luego existe. Por lo tanto, de todo esto necesitamos un objeto que sea susceptible de cambios, además de que tenga cosas que dejen de existir en él, y por otro lado, las cosas que existan también en él. Cuando se habla, por ejemplo, de la perfección en un cuerpo, se habla de que éste se modifica, adquiere cosas que no le existían sin perder lo que ya existía en él. Podría establecerse como ejemplo un cuerpo cualquiera que está en reposo y luego se mueve, es decir, en reposo estaba privado de movimiento, pero luego de moverse adquiere la existencia del movimiento sin perder sus otras facultades inherentes. La privación es necesaria para que un cuerpo obtenga la perfección, siendo que todos los cuerpos van cambiando constantemente. Quiere decir que todos tienen privación de alguna cosa. Por otro lado, todos los cuerpos tienen privación, en efecto, y este antecedente, ¿no es cierto?, es el antecedente de todo cambio, ¿no es cierto?, que tengan privación, porque luego adquieren movimiento, adquieren una estructura nueva. Entonces ahí está, ¿no es cierto?, el cambio. En consecuencia, la privación es un principio que existe para que luego otra cosa exista, por lo que el cuerpo necesitará de tres cosas para alcanzar la perfección: que sea susceptible a cambio o perfección, que tenga privación y que tenga forma. En relación con esto, chicos, es preciso hacer notar que Aristóteles pensaba sobre la privación, porque él decía, al igual que Avicena, que era un principio de los accidentes del cuerpo. Eso decía Aristóteles, que era la privación. Siendo la privación una potencia, es decir, existe y luego no, la privación existe y por lo tanto existe en la materia. Pueden darse algunos ejemplos de que la privación puede darse tanto en la materia como en la forma. Por ejemplo, la materia, ¿no es cierto?, es la madera, y la madera pasa a ser cama, ¿ya? La madera pasa a ser cama cuando, ¿no es cierto?, alguien, un artesano
o un carpintero, ¿no es cierto? Más propiamente un carpintero, a partir de la madera que él tiene, puede crear una cama. Ahora puede darse otra cosa. Puede darse que de algo que no es una cama propiamente tal, no es una cama, y por ejemplo, no sé, vean ustedes un montón de escombros, un montón de madera repartida o algo que no es propia, no tiene la forma de una cama, puede convertirse posteriormente en cama, ¿no es cierto? O sea, no es necesario que nosotros tengamos que partir de la materia de la madera, ¿ya? Cualquier cosa puede transformarse en una cama. Ahora, otra cosa es que no hayan existido cosas así, una cama de acero, bueno, quizá, pero lo que quiere decir Avicena es que de aquellas cosas que no tienen la forma de una cama, pueden tener la forma de una cama después. Esto es un poco más innovador que Aristóteles, ¿no es cierto? Está yendo un poco más allá de Aristóteles. Ahora, hay ciertos casos donde no se puede decir que algo proviene de la privación de algo. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que el hombre proviene del escritor, sino que el hombre se transforma en escritor, pero no podemos decir escritor y después hombre, ¿no es cierto? Primero se es hombre y después escritor. Esto se dice porque el hombre y el escritor pertenecen a una misma materia. No pasa de una materia a otra, por lo tanto, no es privación. Lo que sí podríamos decir es lo siguiente. Por ejemplo, el hombre, en cuanto a materia, es semen. Es semen, ¿no es cierto?, en cuanto a materia, y después, ¿no es cierto?, toma la forma de un hombre. Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo con escritor? A lo mejor es un escritor, perdón, es un hombre, y luego se vuelve escritor, ¿ya? Y luego se vuelve escritor. Si queremos entenderlo en cuanto al semen, bueno, podríamos decir que primeramente tenemos la forma del semen, ¿no es cierto?, la forma del semen, que sería un no hombre, la forma del semen, y después tendríamos al hombre, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí también se puede pasar de materia y forma. El semen sería tal cual es la madera en la cama, y el hombre, y el no hombre, por lo tanto, sería tal cual la no cama. Como habíamos dicho, bueno, ¿no es cierto?, que de la no cama se podría formar una cama. Bueno, de un no hombre, como podría ser el semen, puede pasarse a un hombre. No obstante, el semen y la cama no son lo mismo. No podemos decir que el hombre era semen, pero sí podemos decir que la madera era cama, ya que el grado de corrupción que tiene el semen no es el mismo que el de la madera. La madera persiste en su naturaleza y estado, aún teniendo la forma de una cama, mientras que el semen se transforma completamente en otra cosa. El problema del deseo de la materia. ¿Cómo es que la materia llega a ser forma? ¿Será acaso que la materia desea ser forma? Si este fuera el caso, entonces la materia necesitaría de una forma para llegar a la forma. De acuerdo con Avicena, ninguna materia está desprovista de toda forma, pero sería ridículo pensar que la materia quiere unirse con la forma, así como un alma desea algo, ya que la materia no tiene, obviamente, esta propiedad. Además, Avicena reprocha a los peripatéticos, a los alumnos de Aristóteles, no haber caído en cuenta de que si la materia desea ser forma, entonces desea ser algo que no es. Y a pesar de juntarse con la forma, que es lo que realmente pasa, la materia sigue subsistiendo. O sea, ¿cómo vamos a hablar del deseo de la materia? Porque ahora podemos ver que esto es un tema de los peripatéticos. ¿Cómo podemos ver que esto de que desear la materia, desear la forma, no nos transforme en forma y que hagamos ser algo que no somos, ¿no es cierto?, en cuanto a la materia? Y además la materia, a pesar de esta teoría, dice que desea ser forma, no lo es cuando se junta con la materia. ¿Cómo es posible que la materia desee ser algo que no es y luego se encuentra con la forma subsistente de todas maneras? Avicena deja esta solución inconclusa, declarándola demasiado mística como para poder solucionarla. Reconoce que no puede hacerlo, diciendo que otros hombres podrían encargarse mejor de estos aspectos, ¿no es cierto? Parece que Avicena era bastante reacio a considerar las cosas que eran estrictamente místicas, ¿no? Y lo deja para otros, esta labor.
Chicos, vamos a hacer un pequeño alto. Llevamos 25 minutos. Si le ha gustado el podcast hasta aquí, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. También usted puede acceder a los aportes voluntarios si es que usted desea hacer un aporte voluntario a este proyecto a través de una cuenta de PayPal. De hecho, también el link está en la descripción del video. Y también puede acceder a nuestra red social de Patreon, donde ahí usted también puede colaborar con un aporte voluntario. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vaya a tomarse un refrigerio, vaya a comer algo, vaya a atender algún asunto pendiente y nos vemos en 5 minutos más.
Bueno, volvemos entonces con el libro de la curación de Avicena, capítulo 3, cómo los principios son comunes, es decir, sobre cómo la materia, la forma y la privación son comunes. Fíjense que muchos de los cuerpos que existen están en generación y corrupción, mientras otros son generados, mientras otros no son generados ni son corrompidos, por lo que su creación es atemporal. Los cuerpos que no tienen corrupción son aquellos que su forma no le permite tener corrupción, y todos ellos tienen un principio formal común, así como todos los que no se corrompen tienen también otro principio. Tenemos que la materia y la forma son principios comunes a los seres. La privación, si bien es un principio, realmente no es común a todos los seres, si se tiene en cuenta que es algo que parte de la generación, es decir, viene después de la materia o después de la forma. Los 4 elementos no están sometidos a la generación o corrupción. En realidad, la materia prima no está sujeta a corrupción. Pongamos el ejemplo de la cama. La madera es la materia prima de la cama, y aunque ésta se transforme, es decir, esté sometida a la generación y la corrupción, la madera en sí, la sustancia de la madera, ¿no es cierto?, no es corruptible, pues en ese caso dejaría de ser madera. Para pensar esto sería mejor decir, ¿cuándo la madera deja de ser madera? ¿Cuándo es cama? No, dice Avicena. ¿Cuándo se destruye? Tampoco. La materia es un principio que es susceptible de cambio y de adquirir otra forma que antes no tenía. Muchas veces las materias son compuestas, como la mayoría de los cuerpos, y otras son simples, como los 4 elementos. La forma es todo aquello que es predicado como disposición que ha sido adquirida por un instante previo de la materia, y juntos forman lo que realmente existe, una cama, una estatua, etc., como un resultado, ¿no es cierto?, del compuesto de materia y forma. La privación es todo lo que se predica de la no existencia de lo que llamamos forma, la cual es capaz de adquirir materia, ¿no es cierto? Y vamos con el capítulo 4, sobre lo que Parménides y Meliso consideraban en los principios de los seres. Recordemos que Parménides, filósofo presocrático, dijo que la unidad máxima tenía que ser, y todo su contrario era el no ser. Además agregaba que el uno era un ser finito. Meliso de Samos concordaba con Parménides, pero en contraste de este decía que el uno era infinito. Otros filósofos postulaban lo que se denominaba como arjé, ¿no es cierto?, los presocráticos, entendido como la unidad creadora de todo el mundo. Agua, fuego, tierra o aire. Otros decían que el mundo se había creado de múltiples principios que se encuentran en lo que ellos denominaban átomos. Primeramente, el filósofo Parménides decía que la existencia es algo necesario, infinito, inmóvil y poderoso. Por otra parte, Meliso dice que puede un ser finito, puede ser un ser infinito. Puede un ser infinito, eso es lo que quiero decir. Puede un ser infinito debido a que todo tiene término, porque todo tiene un fin y si lo alcanza, termina. La humanidad no tiene una existencia en sí misma, puesto que el concepto de existencia está fuera de la humanidad, pero es concomitante a ella. La existencia es inseparable del sujeto, pero al sujeto le viene externamente, ¿no es cierto? Al sujeto le viene externamente la existencia. Avicena refuta fácilmente el postulado de que existen infinitos principios como lo declaraban los atomistas. Dice Avicena que a partir de los principios infinitos es imposible explicar el principio de la doctrina. Los mismos atomistas reconocen no tener mayor explicación sobre los átomos, puesto que el tema en realidad los supera. El tema los supera. Por lo tanto, fíjense en esto. Avicena está en contra de los atomistas, así como estaba también Aristóteles, ¿no es cierto? Y era una cuestión muy común estar en contra de los atomistas, ¿ya? No se creía en los átomos. De hecho, si se decían que eran infinitos, se tenían que decir a la vez que eran finitos también, porque eran una especie de círculo, ¿no es cierto?, por los cuales
si se juntaban, ¿no es cierto? Los círculos, ustedes saben que si usted junta varios círculos, ¿no es cierto? Y los une, va a ver que van a quedar unos espacios. Entonces, ¿cómo van a ser infinitos los átomos si quedan esos espacios? Esa era de hecho, es una refutación a los atomistas que vamos a ver con Avicena, así que no se preocupen. Capítulo 5. La definición de la naturaleza. Movimiento en los cuerpos. Muchos de los movimientos de las cosas provienen fuera de las cosas, como por ejemplo, que el agua sea calentada, el levantamiento de una piedra, etc. Sin embargo, también pueden tener un movimiento propio. Por ejemplo, el agua vuelve a enfriarse después de calentarse, así como la piedra vuelve a caer si se le deja después de levantada. Todo tiene su propia naturaleza y por lo tanto su propio movimiento. Esto también va con lo de Aristóteles, ¿no es cierto? Por otro lado, hay objetos que si bien tienen movimiento natural, como la piedra que siempre tiende a ir hacia abajo, la idea aristotélica, ¿no es cierto?, de que la piedra por su naturaleza tiende a irse abajo, el fuego por su naturaleza y tratando de perseguir las estrellas fijas tiende a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Y recordemos que esto, bueno, es ya después refutado por la teoría de la gravedad. Pero si nos quedamos con esta idea de Aristóteles, vamos a ver que Avicena también la sigue, ¿no es cierto? O sea, los cuerpos tienen un movimiento natural y por eso se dirigen a los lugares que se dirigen. Avicena observaba el fenómeno que tenían los magnetos con otros magnetos, los cuales, si se ponían juntos, se atraían. Más que un movimiento voluntario, es una especie de poder que Avicena, de hecho, designa como involuntario. Claro, si usted tiene un imán con otro y ven que se juntan, usted va a ver que eso no es voluntad del imán, sino que pareciera ser que en realidad es una fuerza, ¿no? Volición, voluntad de los objetos. El movimiento de los objetos se puede dar de 4 formas. Sin volición, ¿no es cierto?, sin voluntad, una piedra que cae, por ejemplo. Con volición, el movimiento del sol. Sin volición, pero con distinta variación y poder, crecimiento de las plantas, por ejemplo, o los imanes que se juntan. Y con volición, pero con distinta variación y poder, todos los animales. Acuérdense que volición es el sinónimo de voluntad. Bueno, distintas opiniones hay de la naturaleza. Mucho se dice que la naturaleza es un poder que ocurre sin volición, como el desarrollo de las plantas. Por otro lado, también se dice que es una acción que se comete sin deliberación, como la araña que teje una telaraña por naturaleza, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que busca la naturaleza? Aristóteles nos daba alguna ayuda. Decía, en la física, el primer principio del movimiento y del reposo es esencial más que accidental. El primer movimiento debe deberse al alma, del cual no existe ningún intermedio, es decir, entre el alma y el cuerpo no existe ningún intermedio para que el cuerpo se mueva. Es un contacto directo. El alma ordena un movimiento que está acorde con la naturaleza, no le es extraño, al contrario, el alma y la naturaleza se entienden. Por lo tanto, no hay ningún espacio que quede entre el alma y el cuerpo. La inclinación a moverse no produce el movimiento, sino que el movedor, ¿no es cierto?, el que mueve, que en este caso sería el alma, es el que produce el movimiento para que el cuerpo se incline. La esencia a la cual se refería Aristóteles está en 2 cosas: en el que mueve, ¿no es cierto?, el alma, y el que es movido, que es el cuerpo. La naturaleza no es forzada a moverse por un agente externo, pues ésta se mueve a sí misma. Un ejemplo de esto sería la cicatrización, que inmediatamente ocurre cuando es cortada una parte del cuerpo. Finalmente, sabemos que todos los cuerpos tienen una naturaleza de movimiento. El fuego va hacia arriba, lo que hablamos de Aristóteles, la tierra y el agua van hacia abajo y el aire por muchas direcciones. También tiene que ver con el cambio cualitativo, con los atributos, y lo cuantitativo, que es la generación que tiene cada objeto en la naturaleza. Una conclusión para Avicena en cuanto a la naturaleza sería lo siguiente. Fíjense lo que dice Avicena: un poder que afecta el movimiento y el cambio, y donde la acción que sigue un solo curso lo hace sin volición. Por lo tanto, las acciones voluntarias quedarán después de conocer los movimientos sin volición. Sin volición. Vamos entonces con el capítulo 6, la naturaleza con respecto a la materia y la forma. La forma como esencia.
La forma es la esencia de las cosas, mientras que la materia es lo que soporta la forma. Los accidentes ocurren cuando la forma da contorno, ¿no es cierto?, a la materia para completar su naturaleza. Por eso se llama forma, porque da el contorno. En algunos casos la naturaleza de las cosas puede ser solamente la forma, mientras que en otros no. Los elementos agua, tierra, aire y fuego tienen como naturaleza la forma. El agua, por ejemplo, tiene un poder en la forma que le permite hacer que su materia siga subsistiendo. La naturaleza del movimiento del agua es imperceptible, pero los efectos que el agua recibe de él sí son perceptibles. Por ejemplo, el calentamiento del agua es un efecto de la naturaleza, ¿no es cierto?, y se puede percibir. En este sentido, en el ejemplo del agua tendríamos que llamar su calentamiento o su enfriamiento como algo que es parte de su naturaleza, porque no hay impedimento entre que fuera caliente y luego vuelva a ser fría. No hay ningún impedimento, no hay un intermedio. En fin, la forma, dice Avicena, es la naturaleza de las cosas, no algo no muy alejado de lo que diría Aristóteles. ¿Qué pasa con los accidentes? Los accidentes pueden ocurrir tanto por un agente externo como también pueden ocurrir por el movimiento propio de la cosa. Muchos accidentes están más cerca de la forma, como estar despierto, y otros cerca de la materia, estar dormido. Considerando todas estas cosas, Avicena da a la definición de naturaleza otras características. Por ejemplo, cuando la sustancia de un objeto subsiste, cuando se habla del ser propiamente tal. Muchas opiniones y divergencias existen con respecto a la subsistencia de las sustancias. Antifón insistía que lo que hace a la materia misma era la naturaleza, porque ésta hace subsistir a la sustancia sin necesidad de la forma. Sobre la forma como naturaleza. Este filósofo decía que, Antifón, decía que si la forma fuera la naturaleza de las cosas, entonces una vez que la madera de la cama sea destruida, los pocos pedazos de madera tendrían que convertirse en cama, lo cual es ridículo, porque una vez que la madera de la cama se descompone, la madera solo es madera. Es decir, si la forma fuera la naturaleza, entonces la madera no podría empezar a ser madera, sino que al contrario sería cama. Como la madera es la existencia que persiste en la cama, entonces la materia sería la naturaleza de la cama, dice Antifón. Sin embargo, Avicena critica este punto de manera muy fácil. La materia no da la existencia a las cosas, pues la materia es pura potencia y la forma es su verdadera existencia. Además, si la cama se destrozara y solo quedara la madera, ésta solo podría existir por medio de la forma, porque por más destruida que esté la madera, ésta no cesa de tener forma, que es lo que le da la existencia. Por lo tanto, si usted tiene madera y esa madera la transforma en cama y después la cama es destruida y quedan los trozos de madera, no es que la madera no tenga forma. La madera tiene forma, sigue teniendo forma. Si es imposible que algo no tenga forma, chicos. Es imposible que algo no tenga forma, y eso ya lo habíamos aprendido, ¿no es cierto?, de Aristóteles. Capítulo 7. La naturaleza y sus diferentes estados. Cuando se habla de naturaleza se siguen varios términos. Una definición por Avicena es que la naturaleza es un poder que afecta al movimiento y el cambio, y donde la acción que sigue un solo curso lo hace sin volición. Esta es una definición propia de Avicena. Para Avicena, lo natural es aquello que está relacionado con la naturaleza. Lo que tiene naturaleza es aquello que es informado por la naturaleza, o lo que es naturaleza por la forma. Es decir, todo aquello que tiene movimiento, lugar, tiempo y disposición. Hay cosas que son por naturaleza, es decir, cuya existencia proviene de la naturaleza, ya sea existiendo como un ser, como un primer ser, o como un ser secundario. Está también lo que se entiende por ser naturalmente, es decir, todo aquello que es natural y que su existencia se debe a la materia y a la forma. Y después lo que sigue el curso de la naturaleza, todo lo relacionado con el movimiento y el reposo, que sigue el curso de la naturaleza. Ahora, puede ocurrir que aparezcan cosas que no van con el curso de la naturaleza, ya sea excediendo la naturaleza o disminuyéndola. Por ejemplo, la adición de un dedo más en la mano, no sigue eso, el curso de la naturaleza. Y sin embargo, puede ocurrir naturalmente, y ocurre por accidente. La naturaleza es predicada
tanto de manera particular como universal. Cuando hablamos de cosas universales, las entendemos de manera particular y general, siendo la primera una conceptualización sobre los seres y la segunda es una conceptualización sobre el universo. Sin embargo, contraria a las opiniones de los neoplatónicos como Plotino y otros, Avicena dice que la naturaleza no pertenece a los primeros principios. Recordemos que Plotino hablaba sobre el uno, del cual nada podía ser predicado ni atribuido. Emanaba de él mismo naturaleza que daría ser a los otros seres. No obstante, Avicena dice que si del uno no se puede predicar nada, entonces no puede tampoco existir naturaleza en él. Por lo tanto, claro, o sea, bien siguiendo lo de Plotino, podríamos decir que el uno, ¿no es cierto?, creó todo, incluyendo la naturaleza, pero la naturaleza no es el uno. La naturaleza no es el uno, por cierto que no. ¿Ya? Avicena nos dice que finalmente no existe una sola esencia de una naturaleza que además penetre a todos los seres que son diferentes. Todo ocurre por naturaleza, y si el alma deja el cuerpo es solo porque se quiere liberar de él. Como se dice, existe una naturaleza universal y particular, siendo la primera la natural en sí, es decir, la universal es la naturaleza natural en sí, pues, puede sonar redundante, pero así se entiende. Mientras que la otra podría ser una naturaleza de lo cotidiano. Por ejemplo, el fenómeno de un sexto dedo al nacer se debería tomar como una naturaleza universal, pero en la naturaleza particular es algo que se supone fuera de lugar. Sin embargo, no por eso debe ser despreciado, porque cumple con la naturaleza universal, considerada mejor que la particular. Claro, porque es posible, ¿no es cierto? Es posible, es probable pensar en el crecimiento, ¿no es cierto?, de una nueva parte del cuerpo, ¿no es cierto? Ese crecimiento es posible, teóricamente, ¿ya? Y puede haber personas que nazcan con un séptimo dedo, si es que es posible, ¿ok? Pero claro, en la naturaleza particular eso no es común. Capítulo 8. La ciencia de la física y otras ciencias. Luego de que la naturaleza ha sido definida, ahora resta abordar el concepto de física. Todas las cosas tienen magnitud desde que todas tienen las tres dimensiones conocidas. Y si la magnitud es algo natural en todas las cosas, así también lo son las figuras de cada objeto. El estudio de las figuras estaría estrechamente vinculado con el concepto de geometría, ya que la geometría es la que estudia las figuras de un determinado cuerpo. No obstante, hay cosas que la geometría pura y la ciencia natural no comparten todo el tiempo. Antes que la aritmética o la geometría tuvieran algo que ver con las ciencias naturales, mucho más tienen que ver el peso, la música y la astronomía. De hecho, estas tres ciencias tienen que ver tanto con las ciencias naturales como en la aritmética y la geometría. Sin embargo, lo que tiene que ver mucho más con las ciencias físicas es la astronomía, además de también tener que ver con la geometría. Las premisas matemáticas se involucran en la observación astronómica, mientras que la óptica y la geometría son especialidades que ayudan a entender la naturaleza de los cuerpos de la astronomía. La existencia de los números. Avicena afirma que los números tienen una existencia en los seres debido a que todos los seres se pueden predicar una unidad. También se puede encontrar en los seres que no existen en la naturaleza, pues los números son naturalmente abstractos, no existen en la naturaleza. Ahora, que existan en los seres no quiere decir que estén en la naturaleza de la física. De hecho, podemos ver que el número no existe en los accidentes y como no existe en ellos, entonces no es parte de la física. El número no depende de nada. Es absolutamente abstracto y sin embargo su abstracción es extraída a través de la materia, pero no depende de la materia. Los números son cosas estrictamente matemáticas y no físicas. Las magnitudes. La magnitud es común a todas las cosas que tienen materia, pero es distinta de ella. La magnitud está mucho más del lado de la forma que de la materia, y así cada ser tiene su propia forma. El ser humano no puede tener la misma forma que la madera, así como el agua no puede tener la misma forma que la piedra. Avicena dice que el color es una cierta forma, al contrario de lo que decía Aristóteles, quien postulaba que color podría parecer a la categoría, ¿no es cierto?, de cualidad de los accidentes. Recordemos eso. Cuando el concepto de humanidad se viene a la cabeza, inmediatamente imaginamos algo con forma humana. Cuando nos dicen un color, blanco por ejemplo, es inevitable también imaginarse algo con
color blanco y que además tenga forma, cualquiera que ésta sea. ¿Puede concebirse la magnitud solo en la materia? No. De hecho, cuando pensamos en materia es imposible no pensar en una magnitud, sea grande o pequeña, pero esta magnitud se piensa a través de la forma. Capítulo 19. Las opiniones sobre la materia. Ya habíamos hablado de Antifón, que defendía la prominencia de la materia sin considerar la forma. Por supuesto, quien no considera la forma de las cosas no está considerando el fin de cada una de ellas. De hecho, nos sería imposible investigar la materia si no tuviéramos la forma en que la envuelve. Pero si no estuviera la forma, la materia sería un objeto bidimensional e infinito, del cual jamás podríamos predicar absolutamente nada, a excepción de que solamente es materia. En fin, sin forma es imposible empezar una investigación, y aquí Avicena, ¿no es cierto?, concuerda con Aristóteles. A pesar de que, si ustedes han puesto atención, Avicena ha dado bastantes novedades con respecto a Aristóteles. Se aleja a veces y a veces se acerca. Capítulo 10. Las 4 causas de Aristóteles, o la teoría de la causalidad. Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero Avicena lo repasa un poco, ¿no? Avicena lo repasa y obviamente no está de más repasarlo, no está de más recordarlo. Causa material, la que se refiere a lo que está hecho una cosa y por la que sigue siendo, por ejemplo, el bronce de una estatua y la plata de una copa. Causa formal, se entiende como lo que un objeto es. En otras palabras, es la definición de un objeto. Por ejemplo, tal animal es un caballo. Causa eficiente, se refiere a la verdadera fuente de cambio o de reposo de un objeto. Por ejemplo, la causa eficiente de un niño es el hombre, la causa de una mesa es el carpintero. Y finalmente, valga la redundancia, la causa final. Esta causa se refiere a la existencia de un objeto o para lo cual llegará a ser. Por ejemplo, la causa final de una mesa es para comer sobre ella. Avicena nos dice que estas son causas inherentes a los seres, pues solamente son estas las que se debe su existencia. Ahora veamos cómo es que lo ve Avicena, cómo es que Avicena ve estas causas. Por ejemplo, la causa eficiente, también llamada causa agente porque produce el movimiento para que el otro se mueva, se dice que es un agente que puede hacer que las cosas pasen de potencia a acto. En este sentido, si para la causa eficiente se necesita movimiento, entonces la causa eficiente esencial de un ser es justamente la física, ya que sin esta no se da el movimiento. Causa material. La esencia de la causa material es lo compuesto. Sin embargo, ¿cómo es que la materia puede subsistir? Avicena nombra al menos 3 formas en las que puede hacerlo. A través de la forma, ya que la materia necesita algo simple, y las cosas simples dan existencia a la materia. Segundo, a través de la materia misma, es decir, no puede ser llamada materia si no tiene materia en sí. Tercero, la materia puede existir y mantenerse en el tiempo a través de los accidentes, es decir, de los atributos. Si nos damos cuenta, una cosa es que la materia se da subsistencia por ser materia y las otras dos necesitará algo o posterior o anterior para subsistir, una forma o un accidente. Avicena está mucho más de acuerdo con que la materia es dependiente de la forma, ya sea anteriormente o posteriormente. Causa formal. Se dice muchas cosas sobre la forma. Por ejemplo, qué es lo que hace subsistir a la materia, qué es el contorno de un objeto, qué es una disposición, y finalmente también puede encontrarse tanto en el género como en la especie, dado que desde que la forma es lo que da subsistencia a todo. ¿Y qué piensa de la causa final? Se dice del fin de cada cosa, sea un fin bueno o un fin aparente. Todo lo que ocurre esencialmente hacia un fin es bueno, mientras que lo que ocurre accidentalmente hacia un fin es aparente. Esta es la opinión de Avicena frente a las causas aristotélicas, que por supuesto se basa en ellas para dejar un aporte en cada una. Capítulo 11. La interrelación de las causas. Avicena dice que el agente es una causa del fin, ya que es el mismo agente el que hace que el fin exista.
Sin embargo, también puede decirse que el fin es el creador del agente, porque este último se mueve por el fin. Tengamos un ejemplo. El ejercicio se hace por salud. La salud es el fin, pero el ejercicio también, ya que para tener salud necesitamos hacer ejercicio. El agente y el fin no son seres próximos a la materia. Bien podría decirse que el agente es el que prepara la materia para luego dar existencia a través de la forma. En resumen, el agente crea la materia y la forma de un ser. Podríamos decir que los principios de cada cosa subyacen en la materia y la forma sin ningún intermediario, y tampoco hay intermediario entre la forma y la materia. Avicena nos dice que la agente, la esencia y el fin son tres cosas inseparables, o en otras palabras, son una sola cosa. Un ejemplo de esto podría ser el padre, ¿no es cierto?, que es un agente, quien a través del semen, una esencia, forma al hijo, y a su vez el hijo es el fin, ¿no es cierto?, del padre también. Bueno, chicos, vemos que este pensamiento de Avicena es bastante particular y bastante similar algunas veces al pensamiento de Aristóteles. Yo creo que hay muchas novedades aquí de las que está hablando Avicena, e incluso hay cosas que las explica desde otro punto de vista. Y yo creo que esto es bastante interesante. Es bastante interesante la visión de Avicena. Por cierto que acá hay algo que si usted ha sido bien suspicaz, y que hemos hablado desde que hablamos de Platón con esto, es que aquí estamos hablando de sustancias, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de esencias. El movimiento es como algo que está separado, chicos. Fíjense cómo lo hablamos acá, como algo que está separado de nosotros. O sea, no tanto como que... A ver, es como si el movimiento fuese lo primero que hubiese existido. O sea, existe el movimiento y después existe usted. Eso es lo primero, porque usted no podría haber existido sin movimiento, sin que algo a usted lo creara, ¿no? Y esta idea, ¿no es cierto?, de verdad que va a tener preponderancia en toda la Edad Media. En toda la Edad Media. O sea, vamos a ver el movimiento, vamos a ver el instante, vamos a ver la física como que fueran cosas que existieron con anterioridad y que luego nosotros como materia existimos. Primero existen las cosas abstractas y después la materia. Y también, bueno, con el tiempo vamos a ver que todo esto va a tener controversias después en el Renacimiento, ¿no? Chicos, vamos a hacer una pausa. Llevamos ya 50 minutos. Ya vamos acercándonos a la hora, de hecho, 58 minutos. ¿Ya? Así que si le ha gustado el podcast, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda a la descripción al blog que está en la descripción del video. Si usted quiere, puede hacer un aporte voluntario que está en la misma descripción. Hay una cuenta PayPal. Y también puede hacer otro aporte voluntario en Patreon. O usted puede elegir si lo hace en Patreon o lo hace a través de PayPal. ¿Ok? Por lo tanto, vaya a comer algo, vaya a tomarse algo, vaya a atender algún asunto y volvemos en 5 minutillos más.
Bueno, volvemos entonces a este libro de la curación de Avicena. Vemos que ya tenemos hasta ahora un montón de novedades que nos ha dado Avicena con respecto a la teoría ilemórfica de Aristóteles y a la teoría en realidad de la naturaleza, de la física, no de la metafísica, sino que más bien de la física. Por lo tanto, ya deberíamos estar volviendo entonces al capítulo 12, división de los estados causales. El primer estado de la causa que Avicena quiere analizar es el de la causa eficiente. Tengamos a un doctor que cura una herida. El doctor sería la causa eficiente, así como el fuego sería la causa eficiente del calentamiento. Causa eficiente accidental. Avicena dice que además hay una causa eficiente accidental que trata sobre aquel agente, porque la causa eficiente tiene que ver con el agente, sobre aquel agente que remueve algo de un ser a través de un contrario. Por ejemplo, cuando el agua, ¿no es cierto?, agente, enfría, remueve el calor de una parte del cuerpo. El agente de esta causa puede actuar de manera voluntaria o natural, dependiendo del fin que tenga. La materia próxima y lejana. La materia se entiende de muchos sentidos cuando hablamos de potencia, pues un niño es potencialmente hombre, así como un hombre ya es potencialmente un cadáver. Sin embargo, también tenemos materias potenciales que nos son más próximas y otras más esenciales. Por ejemplo, el cuerpo es una materia próxima, mientras que el semen es una materia lejana, pues todo lo que es lejano podría considerarse como materia prima. También podríamos decirlo entendiéndolo con otro ejemplo. Para la cama, la materia próxima es la madera, pero la sustancia de la madera es la materia lejana. Forma próxima y lejana. Avicena no cree tan estrictamente como Aristóteles que la forma no pertenezca a los accidentes. Por ejemplo, la dureza de la silla es una forma de la misma silla. De esto se desplegarían formas próximas y formas lejanas, tal como hablamos de la materia. La cuadratura de un cuadrado representaría la forma próxima, mientras que la forma lejana se considera que son los ángulos de dicho cuadrado. Fines accidentales y esenciales. El fin esencial es ese que ocurre por un movimiento natural o voluntario, mientras que el fin accidental es el que ocurre por el movimiento de un agente. A veces, los fines accidentales y esenciales se encuentran. Por ejemplo, cuando se hace ejercicio con el fin de estar saludable, al mismo tiempo puede alcanzar el fin de estar bello. En este caso, el fin de ser bello sería un fin accidental, mientras que la salud sería el fin esencial. Vemos cómo Avicena en este capítulo y en este libro en general está de alguna manera paradójica, está multiplicando las formas. Está viendo otras formas de materia, otros modos de explicarla. Por ejemplo, esto de la materia próxima, la materia lejana, la forma próxima, la forma lejana, la causa eficiente accidental. Todas estas cosas son añadiduras, ¿no es cierto?, a la teoría de Aristóteles. Capítulo 13. La suerte y el azar. ¿Cómo podríamos establecer la causa de la suerte y el azar? Tengamos un ejemplo. Un hombre va al mercado a comprar y por suerte se encuentra monedas. ¿Cuál es la causa de esa suerte? Podríamos decir en primera instancia que dirigirse al mercado fue la causa de que se encontraran las monedas, pero esto aún nos es desconocido. Muchos otros dicen que la suerte es algo que tiene una causa desconocida o que es Dios quien la permite por medio de alabanzas que se le hacen. Y en este punto, hablando de la suerte y del azar, Avicena trata de traer a colación a algunos filósofos, por ejemplo Demócrito. Demócrito y sus seguidores establecían las siguientes características del mundo. El principio del universo son los átomos. ¿Recuerdan los átomos? Los átomos son infinitos y están por todo el universo. Son en general similares, pero difieren un poco en la forma. Siempre se están moviendo en el vacío. Hay infinidad de mundos, así como hay infinidad de átomos. El azar está ordenado por los diferentes átomos. Recordemos que las teorías de Demócrito fueron desplazadas por las teorías de Aristóteles, quien fue considerado autoridad intelectual de ese tiempo. En efecto,
hasta el siglo XVIII o hasta los descubrimientos de John Dalton fue que se empezó a considerar nuevamente a los átomos. Para Empédocles las cosas eran diferentes, pues él sí creía que el universo fue creado por azar. De hecho, la generación nace por suerte. Sin embargo, esta generación posteriormente surge de los elementos naturales, el agua, el fuego, la tierra y el aire, porque originalmente se dan por suerte. Sus seguidores decían que muchas de las cosas que se originan luego de que los elementos se desarrollasen pasan por suerte. Por ejemplo, decían que el filo de un colmillo no tiene una causa, sino que se forma solo por el azar. En otras palabras, decían que los detalles de una cosa se originan por suerte. Todos los detalles de una cosa se originan por suerte. Aristóteles, por otra parte, también tendríamos que hablar sobre lo que llega a ser y lo que no llega a ser. Los peripatéticos de los tiempos de Avicena dicen que la suerte y el azar son cosas que pasan raramente. Como seguidores de Aristóteles, los peripatéticos admitían la teoría de la causalidad de su maestro, y el azar era cuestión de un evento que raramente ocurría. Luego tenemos, ¿no es cierto?, al mismo Avicena. Para entender esto de mejor manera, Avicena comienza hablando sobre la frecuencia de una acción. Hay cosas que pasan siempre y otras que pasan en mayor parte. Por ejemplo, la mayor parte del tiempo el fuego quema una parte de la madera cuando ésta entra en contacto. Las cosas que siempre pasan no tienen ningún obstáculo en su rutina, mientras que las que ocurren la mayor parte del tiempo sí tienen oposición. Ninguna de estas frecuencias tiene que ver con la suerte, pues es entendido que lo que pasa por suerte no ocurre siempre, ni la mayor parte del tiempo. Sin embargo, Avicena, a un punto clave en cuanto al concepto de necesariedad, dice que las cosas que son necesarias tienen causa directa, es decir, las causas son cosas necesarias. Si un evento, aunque esto ocurriera de manera rara, ve las posibilidades y las causas de tal evento transforman esa suerte, la transforman en realidad en probabilidad y por lo tanto en algo natural, porque la probabilidad, chicos, es algo natural. Y la probabilidad puede darse en mayor o menor medida. No es algo tremendamente extraordinario. Eso quiere decir Avicena. De hecho, el filósofo pone el ejemplo de un sexto dedo, el cual es un evento muy raro, pero al ser parte de la naturaleza tiene explicación y probabilidad. Por lo tanto, podríamos decir que Avicena no relaciona la suerte con la frecuencia, sino más bien con el tipo de evento. Por otro lado, Avicena también dice que la suerte o el azar no se produce por voluntad, sino que por dos eventos que ocurren de igual manera. Por ejemplo, que mientras estaba caminando tú estabas comiendo. Otro ejemplo sería el de un hombre que va al mercado y sin saberlo se encuentra con alguien a quien debía dinero. Si el motivo de ir al mercado era solo de comprar, entonces que se encontrara con el deudor sería la suerte, ¿no? Por lo tanto, la causa de la suerte sería a partir de acciones accidentales y voluntarias que ocurren dentro de un momento. Finalmente, el filósofo trata de establecer una diferencia entre el azar y la suerte. La suerte está dentro del azar, pero el azar no está dentro de la suerte. La suerte es más bien algo fortuito que va en contra de los deseos o a favor de ellos, según dependa el caso. El azar sería aún más complejo, involucrando uno o más eventos. Por lo tanto, como lo vemos, chicos, en la explicación de Avicena, la suerte no sería algo tan extraordinario, tan increíble, ¿no es cierto? O tan milagroso o difícil de explicar. De hecho, a mí me parece súper bien la definición que tiene, ¿no es cierto? Esto de que la suerte se genera a partir de acciones accidentales y voluntarias. Me parece que eso es una buena definición y que ocurren, y eso, muy importante, que ocurren dentro de un momento. Por lo tanto, la suerte es más bien algo fortuito. La suerte es algo fortuito que va en contra de los deseos o a favor de ellos según dependa el caso. Pero claro, no es algo extraordinario, ni un milagro, ni ninguna cosa parecida. Es algo fortuito que va en contra de los deseos o a favor de ellos según dependa el caso. Capítulo 14. El azar y la suerte bajo la mirada de otros pensadores. Decíamos que Demócrito postulaba que el mundo se originó por azar. Para partir a analizar la visión de Demócrito debemos analizar si el azar ocurre por estas cosas, a saber, por la naturalidad,
por la volición o la fuerza. Si fuera forzado, tendríamos que decir que hay cierta naturalidad y volición. Si para Demócrito esto fuera así, entonces habrían infinitas causas forzosas, porque los átomos, según Demócrito, son infinitos. Por otro lado, Demócrito dice que los átomos son sólidos, que se mueven en el vacío y cada uno tiene un movimiento diferente. Si esto es así, como cada uno tiene un movimiento y esto o se hace por naturaleza o se hace por ambición, entonces no podríamos decir que el azar existe, pues su movimiento yace en lo natural, lo que debería ser, ¿no es cierto? O en la evolución, que es la volición, que es la voluntad del ser. Por lo tanto, esto es más bien una crítica a Demócrito, es una crítica a Demócrito. Vamos con la crítica a Empédocles. En el caso de Empédocles, este decía que el azar solo ocurre en los detalles. Sin embargo, pareciera ser que Empédocles confunde azar con necesidad. Por ejemplo, que un colmillo sea filoso es por azar, decían los seguidores. Pero quizás sería bueno decir que como tiene la naturaleza de ser filoso, entonces simplemente lo es. Sus seguidores se preguntaban cómo puede existir azar si la naturaleza no tiene voluntad. Si la naturaleza tuviera voluntad, todo sería perfecto, pues ella manipularía todos los estados indeseados, la muerte, la deformación, el daño, etc. ¿Qué podríamos decir del trigo y del agua? ¿Acaso el agua entra en el cereal de manera causal? No, este es un evento que ocurre de manera natural, y por lo tanto ocurre siempre o la mayoría de las veces. De acuerdo con Avicena, todo tiene un fin en cuanto a que todo sea natural. La naturaleza no se mueve por una voluntad propiamente tal, pero sí podríamos decir que se mueve por un fin. ¿Será que la deformación también es un fin? Es decir, que alguien tenga 6 dedos en vez de 5. Esto también es naturaleza y también tiene un fin, aunque sea parte de lo que no ocurre a menudo. Ahora podría preguntarse, ¿por qué la naturaleza actúa por fines? Aunque esta no parezca una pregunta apropiada, es observable, puesto que todo tiene un fin. Por ejemplo, el fuego que quema las ropas de un hombre, ¿será que fue solo suerte o azar que las quemara? No, el fuego tiene la propiedad de quemar porque esa es su naturaleza y su fin. No podemos llamar suerte a una acción que es natural. En efecto, pues chicos, el fuego no se pregunta si está quemando algo. El fuego no tiene esa voluntad. Pero sí pareciera que tiene un fin, ¿no es cierto? Y tiene una naturaleza que es quemar. Capítulo 15. ¿Cómo responder a las preguntas del por qué? Para responder a las preguntas del por qué necesitamos siempre ir a la causa eficiente de todo. Por ejemplo, la pregunta ¿por qué la madera se convirtió en cama? Si respondemos a esta pregunta a través de la materia y decimos porque la materia es susceptible de convertirse en cama, no será una respuesta apropiada, pues se podría preguntar ¿y por qué no se convirtió en algo más? Por lo tanto, las respuestas a estas preguntas deben ser por lo esencial o por la forma. Por ejemplo, responder porque el hombre necesitaba dormir en un lugar cómodo. Por supuesto, la pregunta ¿por qué necesitaba dormir en un lugar cómodo? Será tremendamente innecesaria, pues todos buscan la comodidad como un bien. Y esto, chicos, es el final de este libro de la curación de Avicena. Un libro que nos recuerda a toda la obra aristotélica de física, donde se discutían temas como el movimiento, la causalidad o el azar. Nos queda una especie de crítica, sobre todo en relación con lo que llamamos suerte, pues Avicena, más que en lo que pase probabilísticamente, se enfoca en las acciones en sí, es decir, si las acciones son azar o suerte. Vemos que no queda contento con ninguna explicación dada por los antiguos e incluso por los filósofos peripatéticos que eran los alumnos de Aristóteles. Sin embargo, hay cosas que aún no pudo refutar, como son la teoría de la materia y la forma, el accidente y la sustancia. O sea, eso es irrefutable hasta ahora. Y con eso se nos queda, ¿no es cierto?, Avicena en este libro de la curación primero, ¿no es cierto? Vamos entonces al segundo libro de la curación, que es el movimiento, el lugar, el vacío y el tiempo. O sea, en este libro de la curación todavía nos quedamos con la visión de la física, ¿no es cierto? Con la visión de la física. Y aquí vamos a requerir toda su atención en estos libros de física de Avicena y todo el conocimiento que usted tenga sobre la física de Aristóteles, porque en realidad es bastante complicado, fue bastante complicado. Y bueno,
es natural que así lo sea, porque la física siempre ha sido re complicada, chiquillos. O sea, no hay nada que decir en ese sentido, ¿no? ¿Mm? Pero también es muy interesante porque vamos a ver cosas que, como he dicho en todo el libro primero, son una novedad en cuanto a la física aristotélica. Son una novedad. Podemos decir, novedad y también algo complementario. ¿Mm?